Los invito a abrir sus Biblias en la epístola de Santiago y en el día de hoy vamos a terminar el capítulo número 3. Vamos a hacer del versículo número 13 al versículo número 18. Le he decidido en esta ocasión llamar al sermón La sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Una vez más, como ya saben, tengo el progreso de peregrino, ¿no? O sea, siempre. Y no sé si se acuerdan ustedes, no lo voy a hablar todo, pero hay una parte cuando Cristiano va caminando y se acuerdan que él se encuentra con un personaje que se llama Sabio según el mundo. No voy a hablar todo el relato, pero aquellos que lo conocen saben que él venía pobre tratando de sacarse la mochilita que era, vamos a decir, de alguna forma alegoría de lo que es el pecado. En busca de ese mal que le afligía tanto, él iba camino, todavía no había llegado a la cruz. Y se encuentra con este personaje malvado que es sabio según el mundo, no sé si se acuerdan. Y él le quería dar sabiduría mundana. Entonces le empieza a hablar, yo estoy resumiendo nada más, y él le decía que quería sacarte de eso. Y entonces le dice que sí, que lo podía ayudar a sacarse de eso. Y si se acuerda, él lo quiere mandar a una parte donde está el legalismo y portarse bien. Y por medio de eso él se iba a sentir bien en su alma. Hay otro libro que se llama, creo que, Gracia abundante para el mayor de los pecadores. En ese libro también lucha parte de su vida, pero ya es su vida, como él cuenta, su testimonio en esa lucha interna, como dice Romanos 7, entre querer hacer el bien y el mal que se haya. Bueno, también este personaje, Bunyan, cuenta un poco. Y acá, entonces, vemos que hay una sabiduría. El asunto es que él se extravía y media a seguir el consejo de evangelista que le dijo que fuera por un lugar, y el buen consejo que le dio sabiamente, que le dio, él decidió llevarse en ese afán que él tenía de librarse del pecado, se dejó engañar por este personaje, ¿no? Que representa la sabiduría mundana. Acuérdense que él tenía, había leído el libro que tenía en la mano, que era la Biblia. Y acuérdense que él decía, sabio según el mundo, suelta una maldición sobre el evangelista y sobre el libro. Bueno, el asunto, que hasta ahí lo voy a contar, él se extravía. Por supuesto viene una disciplina, después lo encuentra, ese va a ese creo que es una montaña que representa, si no me equivoco, el Sinaí, que es los 10 mandamientos. Nadie puede alcanzarlo. Así que vamos a empezar, dicho esto, nuestra pequeña introducción, nuestra ilustración, que no nos tenemos que guiar con la sabiduría mundana, que a veces parece atractiva y linda, pero por supuesto lleva camino de perdición. En el día de hoy vamos a ver 3 clases de sabidurías que no son las de Dios. Por supuesto ya saben ustedes, el texto está fácil de entender, que es la sabiduría del mundo, la terrenal o carnal, vamos a decirle, y la de los demonios, satánica, ¿no? Bueno, dice así, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio entre vosotros? Una pregunta retórica hace ahí Santiago. ¿Quién? Tis en el griego. Una pregunta retórica. Dice, ¿quién entre ustedes? ¿Quién es sabio? Acuérdense que la otra vez estábamos hablando un poco de los maestros. Esto también podríamos decir que sigue un poco hablando de los maestros, pero no se olviden que también es aplicable, todas las escrituras es aplicable para todo, porque todos somos llamados a vivir una vida sabia, íntegra en este mundo. Entonces es aplicable para todo, mayormente también para el que enseña, ¿no? Pero es aplicable en el sentido para todo. ¿Quién? ¿Quién de todo? Santiago empieza así, un cuestionamiento, una pregunta retórica diciendo ¿quién es sabio? Y a la misma vez usted sabe que él contesta, como hacía Pablo, dice, ¿quién es sabio y entendido? Sopos kai epistemon. Sopos que se emplea, vamos a decir, empleaba lo que era, lo que está diciendo sería, si no entiende, como un maestro práctico, no solamente enseñar,
No sé si han escuchado ese, sed santo porque, no, porque sin santidad no vendrá a Dios. Sed santo, y no te dice cómo. Solamente te dice legalmente hace esto, hace aquello. No, el maestro debe enseñar a la misma vez, pero te debe mostrar también cómo poder lograr eso. No solamente buscar y sé una exhortación, sino también mostrarle y darle las herramientas para que esa persona, bueno, ¿quién es de ustedes? ¿Quién es un maestro que es sabio y a la misma vez entendido? Que podríamos decir, hasta podríamos decir que es un sinónimo de eso. Ahora voy a explicar algo. Antes de seguir avanzando voy a aclarar algo. En la época tanto de Pablo como de Santiago había una cultura helenística, no sé si saben ustedes. Estaban ellos, los judíos, los hebreos que estaban ahí, estaban bajo el poder de los romanos y había una cultura de griegos. Dentro de esos griegos había filosofía griega, Sócrates, Platón, todos esos que estaban en esa época. Se hablaba mucho, ustedes lo han visto a Pablo, que estaba en un lugar donde se sentaban todos, creo que el Areópago o algo así, creo que era en Hechos 17 por ahí. Entonces, bueno, el asunto es que la filosofía estaban siempre ahí, hombres que querían saber y cuestionar y si se ponían a hablar. Era así, no había WhatsApp ni internet, ¿no? Entonces se sentaban ahí a filosofar y a hablar cosas. Algo así. Entonces, ¿qué hacían? Era la sabiduría entendida de una forma diferente a como la entendía un judío. En la cultura de Santiago había muchos filósofos griegos. Ahora la forma de entender la sabiduría era diferente a la que nosotros entendemos. ¿Cómo sería? Bueno, era una persona que era experta, que amaba la filosofía, ¿en qué? En un conocimiento, pero era solamente un conocimiento que ellos especulaban sobre algo, sobre eso, solamente eso. Tenían un conocimiento para especular. Yo más adelante, si me da tiempo, si no me da tiempo se los debo, porque a veces me paso, pero en el Progreso de Peregrino tengo otro personaje para poner sobre el púlpito, que se llama Ignorancia. Él se lo dictaba a su corazón, buenos deseos tenía su corazón, que fluían de él. El problema sabía que el corazón está contaminado, y eso es lo que le explicaba a Cristiano. Bueno, ahora la filosofía mundana, sí, podríamos decir mundana, me atrevo a decir mundana, era que ellos eran expertos en filosofar y conocimiento. Ustedes no sé si han visto en Facebook, en esos lados, hay muchos hermanos maduros y pastores, y lo único que hacen es filosofar, ahí hablan y están todo el tiempo con la apología. Ahora Cristo nunca existe para ellos. Infantil, hablan de aquel y del otro, y yo nunca lo veo hablar de Cristo, de verdad. Una vez vi un debate ahí de filosofía cristiana y yo me metí y digo, pero ¿y por qué no le predicaron de Cristo? En vez de estar ahí especulando con esto y con aquello y todos esos sofismas que utilizan, predicale de Cristo. No, porque hay que mostrarle el argumento. ¿Qué argumento? Vos predicale el Evangelio y el Espíritu Santo va a hacer la obra. ¿Qué es la filosofía del argumento de especulación? No, no es así. Es buena, yo leo libros, he leído muchos libros de filosofía cristiana, pero yo no estoy con esas cosas especulando y hablando a la vez qué táctica voy a usar. No, yo estoy confiando en la táctica mía. No es eso, es el Espíritu Santo, ¿no? Ustedes sueltan el Evangelio y el poder se encarga de él. Bueno, en esa época había mucha filosofía, en ese sentido era así, se ponían a hablar filosofía y hablaban cosas así. ¿No? Entonces, pero para el hebreo era diferente esta palabra, la sofía, sabiduría. ¿Qué era? Para ellos, acuérdense que dentro de ellos, no solo ellos, sino nosotros tenemos libros que son libros sapiensales, tenemos proverbios, Santiago habla mucho, pero tenemos muchos libros que hablan sobre la filosofía. En el día de hoy, incluso más que nunca, Santiago va a hablar, vamos a decir, perdón, sapiensalmente, creo que la palabra, si me he equivocado, si no me equivoco. ¿Qué es esto? Bueno, es una persona que vive, para él era sabiamente, o sea, una persona que vive sabiamente. ¿Cómo sería para el hebreo la sabiduría, que era diferente a ello? Bueno, incluía la aplicación.
No solamente tener un conocimiento basta. Yo puedo tener un conocimiento, pero no puedo vivir. Hay gente que conoce como locuaz, que hablemos de esto, hablemos de aquello, pero su vida no era consecuente. Conocimiento tiene que ir junto con la sabiduría. Salomón, no sé si se acuerda, no me acuerdo la verdad el capítulo, pero creo que es Reyes, capítulo 3, no sé si primero de Reyes 3 o segundo de Reyes 3, se los debo, pero está por ahí. El asunto es que él pidió sabiduría, Dios se la concede, ¿se acuerdan? Él, o sea, la habilidad para vivir rectamente, una vida recta, ¿eh? No solo el conocimiento. Ustedes conocen la historia con esa mujer que quería un hijo y se estaban peleando y Salomón le dice, bueno, sale una espada y la cortamos. Y la mujer dijo, no, dice, no, yo tengo que dárselo a ella. Dice, el hijo es de ella, hijo. Porque solo una madre puede hacer eso, puede entregar. Entonces, él fue sabio para hacer eso, no solamente tenía conocimiento, él era un hombre sabio. Ahora lo malo es que a pesar de su sabiduría, después él se dejó llevar por muchas mujeres que lo llevaron a la idolatría, mujeres paganas. Entonces terminó ya, y ustedes lo ven, después incluso lo ven a este hombre sabio, que no había sabiduría como él, escribir el libro de, creo que de Eclesiastés. Y él terminó, tenía todo, riqueza, tenía mujeres, tenía hay aguas que caían por todos lados, pero él decía que todo era vanidad, tanto el rico como el pobre van al fin. Entonces termina el capítulo 12 diciendo que el fin del hombre es buscar a Dios, mientras esté a tiempo, la sabiduría, ¿no? Lo demás vanidad, no sirve de nada eso. Ahora vemos a otra persona sabia, pero esta persona se le dio sabiduría, pero se la dio Dios, no sé si lo conocen, su nombre es Daniel. Daniel le dio mucha sabiduría a Dios, incluso con sus amigos para ir, por eso que lo eligen, cuando se llevan a Nabucodonosor, no quiero aburrir con una historia, para no salirme del tema, pero buscaban los que más conocimiento y sabiduría, estudio tenía, y Daniel era uno de esos, era chiquito. Fue llevado ahí, en cautiverio, pero a diferencia de Salomón, ustedes lo ven que Daniel se propuso en su corazón apartarse, y ustedes lo ven así durante, hasta cuando era viejito él, que se mantuvo ahí. Pudo vivir su vida, aunque preso, aunque no estaba, vamos a decir, congregado, quizás no tenía hermanos, pero él se iba, oraba, le traía, él siempre vivía de acuerdo como Dios dice, sabiamente como Dios, de acuerdo como Dios se reveló en su palabra, él trataba de vivir así. Entonces vemos dos modelos ahí de personas, ¿no? Tratando. Si no entendieron nada, entonces el que vive sabiamente es una persona que con su vida, podríamos decir, muestra lo que es ahí adentro, en su espíritu, ¿no? Muestra su condición espiritual interiormente. Eso es lo que una persona sabia sabe conducirse, sabe vivir, aplicar el conocimiento. Es una persona que puede aplicar el conocimiento en la vida diaria, en su vida diaria laboral, en su vida conyugal, con sus amigos. Él es sabio para hablar y conducirse. Por supuesto tiene que las escrituras, que se ha sido revelado, no un conocimiento mundano, como vamos a hablar dentro de un rato. Él dice entonces, ¿quién es sabio ahí? ¿Quién es una palabra que sea, quién es sabio, quién es práctico o entendido, podríamos ahí, entendido? Epistemón es la palabra en el griego. Es una persona que es diestra, podríamos decir, y específica para poder llevar a cargo algo. En ese sentido es sabio y entendido. Un sabio, él en ese sentido es práctico, es entendido, puede aplicar, es hábil, tiene experiencia para llevar a cabo. Es un cristiano así, maduro, íntegro. No es fácil de engañarlo a él. Entonces es una persona, podríamos decir, madura, que puede aplicar ese conocimiento. Entonces eso es lo que Santiago nos muestra ahí. Yo me acuerdo de una historia, le voy a contar así por arriba, me vino a la memoria. Había una vez, le voy a contar rápido, había un problema en un barco, le voy a contar rápido. Y llamaron a uno y estuvo mucho tiempo y no le pudo encontrar el problema y le cobró tanto dinero. Llamaron a otro, no le encontró el problema, tanto dinero, estuvo muchas horas. Y vino al final uno y se prendió el motor y a ver, sacó un martillo, a ver, prendelo. Dice, ¿cómo? El que sabe, dice. Sabe dónde golpear. Dice, ¿cuánto es tanto? Dice, ¿cómo? ¿Pero por qué si solamente golpeó? Mi conocimiento, mi aplicación que yo tengo vale.
Entonces, ¿qué sucede? Son personas que de verdad tienen conocimiento y saben aplicar. No sé si ustedes, yo tengo una vida que he vivido en el mundo. Me ha tocado vivir con muchos mundanos. Hay gente que el que no sabe te desarma y te cambia el repuesto, te pone y prueba y saca hasta hallar con el problema. El sabio y el entendido, ¿no? Ahí saber es el transitor. Dice, vamos a cambiarlo. Ya sabe, mira, sabe, no te tiene que engañar y probar. Bueno, Santiago habla algo parecido pero en la vida espiritual. Una persona que es sabia y entendida, es práctica, tiene conocimiento, tiene sabiduría para aplicarlo y sabe cómo hacerlo. ¿Eh? Es una gran bendición que se levanten hombres así y mujeres así para poder ayudar a otros. Es importante que tengamos eso, porque de esa forma, de esas clases de hombres, incluso vamos a tener que, lo va a tener que demostrar humildemente, no solamente ser conocer y jactarse, sino que él a la parte va a tener que tener atributos o frutos de humildad. Ya desde el Antiguo Testamento encontramos personas sabias y entendidas. Antes de irme al Antiguo Testamento voy a decir algo porque es muy posible que me lo vaya a olvidar. Creo que es en Hechos capítulo 6, versículo 3 o 4, no me lo acuerdo bien, pero creo que está en el 3 o en el 4, por ahí está, donde hacían falta diáconos para atender unas mesas y entre los que estaban ahí enseñando, dice, nosotros no podemos estar atendiendo mesas, nuestro llamado es enseñar la palabra de Dios y orar, ese es el llamado al ministro. Elijan entre ustedes hombres que sean sabios, hombres que fueran llenos del Espíritu Santo y que sean sabios y entendidos. Fíjense, para atender unas mesas se requería sabiduría, solamente para estar haciendo lo que es el diácono, ayudar en el servicio de vamos a decir, lo que es material, en el sentido de ayudar al anciano, necesitado, las cosas que en una iglesia sana, bien constituida, las cosas que se necesitan. Ese hombre debe ser sabio, debe ser entendido, como Esteban también tenía. Entonces, fíjese que no es cualquiera, no se trata de tener conocimiento. Me leí la teología de Hodge, me leí la teología de, no sé, de Luis Berco, me sé la confesión, ¿no? ¿Cómo está tu sabiduría, tu vida práctica? Eso es lo que habla Santiago. Muéstrame, dice Santiago, ¿quién hay entre vosotros? Deuteronomio 1, versículo 12 al 15. No sé si se acuerda cuando este líder, que era Moisés, tenía que liderar. Él se ve como de alguna forma, de lo que tanto anheló una vez en tantos años, en un momento le llega, pero le llega y él se sintió como abrumado. Y él dice estas palabras en el versículo 12 al 15 de Deuteronomio. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras, escuche, cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros varones de vuestra tribu, varones sabios, escuche, y entendidos, y expertos, para que yo los ponga por vuestro jefe. Mire lo que pide. Hombres que son no solamente sabios, sino hombres entendidos y expertos, que puedan poner en práctica todo eso. Es lo mismo que dice Santiago, para poder liderar. Dice, y me respondiste y dijiste, bueno es hacer lo que has dicho. Tomé los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y púselos por jefe sobre vosotros, jefe de millares, y bueno, sigue diciendo así. Entonces, para poder liderar y estar gobernando, incluso vamos a decir, podríamos decir una iglesia local, sana, bien constituida, por más que sean chicos, el hombre o el que está a cargo, él debe saber lo que es un gobierno eclesiástico. Ahí lo vemos a Moisés, también después lo vemos a Pablo dando directrices a Timoteo y a Tito. Este hombre, e incluso los diáconos también, tienen que ser hombres, no solamente, fui a estudiar en el Seminary Master Theology pero sí, ¿cómo está tu vida? No tengo el título acá, de que me puedo jactar que estudié, pero tu vida, eso es lo que Santiago está mandando. No hablamos de perfección, nunca podemos lograr, amado, de este lado. Santiago dice, ¿quién ofende? Yo también ofendo, dice Santiago de una forma. Pero está hablando de una vida totalmente. Entonces, Moisés pide, ¿qué hay entre ellos? Ahora, ¿esa sabiduría de dónde venía estos hombres que Moisés pidió? Porque estos hombres habían salido de allá del desierto, ¿de dónde habían adquirido? Bueno, fíjense que
más adelante, en Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6, fíjese de dónde salía esta sabiduría. No sé si lo saben, pero es de la palabra de Dios. La palabra que ha sido revelada para nosotros. En nuestra misma confesión, capítulo 1 de las Sagradas Escrituras, muestra que todo lo que es necesario, que para nuestra salvación todo lo que Dios nos ha dado, nos ha revelado, ¿no? Entonces Dios nos ha mostrado en la revelación, podríamos decir, no sé si la van a entender, pero escritural, no la natural, que ya sabemos, aquellos que conocen un poco de esto saben lo que ya estuvimos hablando, no la que Dios ha mostrado en la naturaleza, sino la que Él ha revelado por su escritura, Cristo. Deuteronomio 4, versículos 5 y 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos como el Señor mi Dios me mandó para que hagáis en medio de la tierra por la cual entráis para poseerlo. Escuche. Guardadlo, pues, y ponerlo por obra. Y acá viene. Porque esta es vuestra sabiduría. Y escuche. Y vuestro entendimiento en los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido y grande es este. ¿Dónde pueden entonces adquirir la sabiduría de lo alto? Bueno, ya lo sabemos, es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Creo que Proverbio 2 dice que busca hijo mío la sabiduría, Proverbio 3 también, que no nos guiemos por nuestro propio entendimiento. Entonces, es la palabra de Dios la que nosotros instruye nuestra mente, renueva nuestra mente, para que podamos vivir una vida. Nosotros no podemos guiarnos por nuestros propios sentimientos, porque yo sentí al Señor. No es sentir. Se trata, Dios trabaja a nuestra mente, somos seres racionales nosotros. Más allá que, sí, pero somos emocionales, sí, pero nuestra emoción está unida con el cerebro, no, caminan de la mano. No sé si vieron esos dibujitos por ahí que aparecen por ahí por Facebook. Bueno, eso no está errado. Cerebro va junto, todo, porque Dios regenera mente, la voluntad, centro de emociones, todo fue perjudicado, la total depravación del hombre. Entonces la sabiduría debemos tenerla de lo que Dios dice, como Dios dice que se le debe adorar, no como el hombre cree pragmáticamente que debe ser. Entonces debemos entender eso. Santiago está diciendo eso. Proverbio 4.7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Entonces el problema es de dónde que vas a adquirir la sabiduría para vivirla. Tenemos el ejemplo supremo y máximo encarnado, el verbo, la sabiduría divina encarnada. Ustedes lo ven caminando, cuando caminó por acá, tenía esas, yo le digo salidas, por lo menos acá hicimos así, esa forma de hablar, que estaban todos queriendo apedrear y él escribía en el suelo y por ahí se levantaba y decía una palabra, decía que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se quedaban así ante la forma de hablar. Era el sabio el Señor para hablar. No que sacaba un montón de texto y le mostraba, no, conocimiento, dice, no, fíjese que él era sabio. Tenía una sabiduría que podía, soltaba una palabra y se la aplicaba en el corazón. ¿Sí? Entonces, él sabía, que ustedes miren toda su forma de ser, lo probaban a él. Y él era sabio. Dice, no quiere, vamos a decirle que si da la moneda porque no quiere hacer esa, pero si está ahí se va a levantar, y ya está, la tenemos y lo vamos a hacer caer. Ahora sí que lo hacemos caer. Dice, y lo prueban, si se acuerdan, y el Señor le dice, ¿de quién es la moneda? Y le muestra decir, bueno, al César, y lo que era el Señor, sabiduría. Era sabio el Señor para aplicar. Nosotros debemos aprender a ser sabios, pero no sabio, porque yo le voy a decir algo, lo digo hace rato. Nosotros somos, de alguna forma, Dios nos ha dado gracia con el conocimiento, en su gracia, la doctrina que conocemos, la doctrina reformada, la doctrina de la gracia. Tenemos mucho conocimiento. Lamentablemente, cuando llega esto, cuando yo estaba de alguna forma emergiendo del arminianismo, en el 2009 por ahí estaba saliendo, desde eso, hace unos 2019, 10 años atrás, estaba saliendo de eso ahí, me empapó muchos de los libros puritanos, empiezo a leer, y aunque ustedes no lo crean, yo caí en lo que es el pecado de orgullo. Yo era muy orgulloso, cualquiera que me haya, lo digo siempre, era muy orgulloso en el sentido que te da eso, como dice 1 Corintios 8.1, dice, te enaltece
Y entonces empezás a querer... el pecado es como, me lo hacía ver a mí, y yo no tengo problema en decirlo, como que era un fuego santo que yo sentía. Pero de alguna forma yo lo buscaba ganarle debate a las personas. Mi interés no estaba tanto en edificarlo. Hoy el Señor cambió mi corazón. Ya no hago eso, no. Yo sí estudio, mire la palabra es esta, me griego, pero no es para jactarme, es porque yo busco la raíz, busco el significado, no vaya a ser que me vaya, que dentro tengo que hablar del celo. Y muchos van a pensar que el celo es el celo de una persona cuando piensa que está amando o siente un cariño por otra persona. Esa la palabra no es celo ahí, es otra cosa, celo ahí. Es una persona que tiene mucho un fuego o un interés o se encarga de algo que vamos a ver en un rato. ¿Pero por qué? Porque si uno no busca la etimología de la palabra, pero yo ya no lo hago como antes. Entonces hay que tener cuidado con la sabiduría, porque la sabiduría, a veces el enemigo dice, bueno, no lo puedo hacer caer en la sabiduría de esta abundante, ¿verdad? Pero ya lleva con su misma sabiduría a hacerle creer que él sabe. No, no es así. Si enseñamos es porque de verdad amamos a las otras personas y queremos de verdad ayudarlas, en ese sentido edificarlas y exhortarlas. Lo digo, amado, un hombre con experiencia en el orgullo reformado. Yo caí en el orgullo reformado. Si Dios no me saca la venda, yo puedo permanecer ahí. Sí, lamentablemente te puede atrapar esto. Entonces hay que ser sabios también en lo que creemos que a veces podemos hacer como muy celoso y estar persiguiendo a la iglesia, como la Pablo. Si celoso, persigo a la iglesia, dice. Entonces hay que tener cuidado con lo que nosotros creemos que es sabiduría, incluso de la reformada, ¿no? Muestre, dice Santiago. ¿Qué muestre? Bueno, no sé si se acuerdan ustedes, en Santiago 2.18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obra, muéstrame tu fe. Y sin las obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Bueno, acá en el versículo, yo estoy solamente en el versículo número 13, dice que ahí quien es sabio entendido entre vosotros, ¿sí? Bueno, muéstreme, quiero ver, ponga sobre la mesa las pruebas, quiero verlas. A ver, muestre, la palabra muestre deikato, viene de la palabra de deiknumi, que es podríamos decir un verbo viejo que quería decir exponer, o sea, exponme, muéstramelo, quiero verlo. ¿Cómo? ¿Qué querés ver? En la fe él decía, muéstrame tus obras. Ahora, ¿qué quiere? Tú eres sabio, sí, yo soy sabio. Tú eres entendido, sí, quiero ver. ¿Pero cómo te lo muestro? Bueno, si seguimos leyendo, Santiago nos va a decir, por su buena conducta. Quiero ver tu buena conducta. ¿Tú eres sabio? Sí, yo sé mucha Biblia. Sé este texto, sé aquello, estudié estos libros, sé todas las escuelas de escatología, sé apología, sé todo esto, muy bien. ¿Y tu vida cómo está? ¿Es consecuente con lo que enseñás? Entonces, mostrame, dice una vez más un libro práctico, Santiago, quiero ver, dice Santiago, ¿qué? Con tu conducta. Como decía una vez Bunyan, que era una parte de su libro, decía, cuando llegues al cielo no te va a decir cuánto sabes, dice, ¿cuánto aplicaste? Si viviste, pero no para salvación por obra, como un resultado de verdad de que la persona es lo que dice ser. Por su buena conducta, ectes cales anastropes, dice ahí. Viene la palabra de anastrepomai. ¿Qué quiere decir eso con buena conducta? Bueno, decir un camino, una conducta. ¿Se acuerdan? Creo que primero Juan dice que ya nosotros no caminamos, yo creo que la palabra que no me acuerdo de cuál era en el griego, peripateo, ¿no? Creo que así la palabra, no me acuerdo. Pero acá la palabra es anestrepomai, quiere decir camino, una conducta. ¿Qué es la conducta? Bueno, es la manera de comportarse de una persona en una situación determinada o en general. Es lo que en su vida diaria, no un hipócrita que tiene unas caretas para cada situación en el trabajo, en la iglesia. No, su conducta siempre es un hombre íntegro. Él no es un hombre, vamos a decir, que tiene caretas para todos lados. Ustedes lo ven y siempre, sí, gracias.
Él tiene su misma postura para con todos, en ese sentido es un hombre así. Ahora sí, estaba quedando con seco, gracias. Entonces estábamos diciendo eso. Muéstrame por tu conducta. Y acá voy a poner la ancla porque, ¿saben por qué? Porque es importante que entiendan esto. ¿Mm? Vamos a ver, por supuesto no todos son sabios, ¿entendido? No se sientan mal. Dios dio sabiduría en ciertos algunos. Por eso dice, ¿quién? Dijo Santiago. ¿Quién es entre ustedes sabio, entendido? Muéstrenme. Todos debemos anhelar esto. ¿Tá? No es que, no, para el pastor, no es para, es para, ve como dice, bueno, no quiero decir la denominación, yo digo carismático, pero dice, no, está el hombre carnal, está el hombre espiritual, está el super espiritual, está el super que tiene 3 alas, está el que tiene, para ellos hay muchos grados de así, entonces se desligan de la santidad, de la responsabilidad, de la madurez, porque hay diferentes grados. 1 Corintios 3 dice que no es así, todos, si tenemos el Espíritu Santo, nosotros todos debemos crecer en esa vida. Hay diferentes niveles de santificación, claro, sí, pero tenemos nosotros que anhelar, no creo que ningún cristiano dice que viene en Cristo y vive como quiere. Yo no creo, no conozco ningún cristiano Frank Sinatra que diga que vivía a mi manera. No podemos vivir a mi manera así, porque vas a ir a camino a como dice la canción. Entonces no es vivir, se trata, vivir sí, pero conducta. El asunto es que vivir sabiamente como dice Dios, en ese sentido. Conducta. Entonces, vamos a ver un poco qué es la conducta. Ah, si no me equivoco, porque no estoy seguro, porque creo que tomé, esta vez me saqué de mis apuntes, pero creo que esta vez fui en busca del diccionario Vine, generalmente no voy mucho al Vine, pero esta vez fui. Según el diccionario Vine dice hago gay. Yo no tomo tanto ahí, lo aclaro. No que no sea malo, pero no tomo de ahí. Pero según ahí, si ustedes quieren indagar conducta, viene de agogué, de ago, quiere decir de nota, vamos a decir, conducir, venía propiamente de una enseñanza. Ahora luego esto tomó una palabra como de instruir y disciplinar. Y llegó a una palabra que significaba la vida diaria. Bueno, ¿qué es conducta si no entendieron nada de lo que es que vivir una vida, cómo te comportas en la vida diaria, podríamos decir? La manera o el curso de una vida cómo te dirigís, cómo es tu forma de ser con la gente, tu carácter, lo que conforma tu ser con todas las personas, cómo te conducís. Eso, segunda de Timoteo 3.10 dice ahí, hasta ahí la cita nada más del Pai. Ahora sigo con la Biblia. Segunda Timoteo 3.10 dice la conducta, o sea, vamos a ver lo que dice. Segunda Timoteo 3.10, pero tú has seguido mi doctrina, escuchen, mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Pablo dice, amado Timoteo, tú has visto mi conducta. ¿Sabes cuando lo está escribiendo él? Cuando estaba, según la tradición, estaba por poner la cabeza para que le cortaran la cabeza. Pero él le dice, Pablo, Timoteo, tú viste, no solamente fui un maestro que enseñé todo consejo de Dios, tú me viste que entregué hasta el último sudor. Has visto mi sufrimiento, mis agonías, mis prisiones. Entonces Timoteo conocía, entonces él mostraba por su conducta, no decía esto, sino que se veía. Quizás Pablo tenía el aguijón en la carne, tendría un pecado como todos nosotros, pero si ustedes lo miraban a lo largo de toda su trayectoria de su vida, sí, su conducta pasaba, por supuesto, y sobrepasaba los aguijones, cosas que podían tener más allá de lo que haya sido el aguijón, lo que puedan entender algunos. Pero él tenía, vamos a decir, tenía pecado, pero su conducta era totalmente, vamos a decir, era recta, caminaba. En ese caminar, por supuesto, no había alcanzado la meta todavía. Y lo hice después de 30 años. Eso es. Anastrope, ¿qué significa esto? Conducir también, de conducta. Se traduce conducta o manera de vivir. Es una manera de vivir la conducta. En Proverbios 3, versículos 5 a 7 dice así: fíjate del Señor
de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Y en Romanos 12, versículo 16, que es conocido, no sea sabio en vuestra propia opinión. Tomando de Proverbios capítulo 3, Pablo escribe eso. Entonces, ¿qué nos muestra una persona sabia, una persona que y es entendida? Por supuesto que es una persona que sabe vivir una vida cristiana guiada, vamos a decir, por la palabra de Dios, su mente, la conducta. En Gálatas 1.13, cuando vimos Gálatas, no sé si se acuerdan, pues dice, porque ya se habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo que perseguía de sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Bueno, acá vemos otro Pablo. Pablo dice, ¿se acuerdan de mi conducta a los Gálatas? Mi conducta. La conducta puede ser buena o mala, no significa, es como conducir, es como un, no sé, es como ir con una motito, no, yo tengo la motito porque no tengo motito, pero es como por dónde vas. Y en esa época él se conducía, pero mal, me parece que era la iglesia, ya había oído mi conducta, es una conducta mala era. Entonces esa es la idea, su vida no estaba bien encaminada. 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino, escuche, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y esperanza. Timoteo, eres joven. Bueno, joven, para que ustedes no lo crean, se cree la edad mía, más o menos 40 y algo. O sea, soy joven todavía ya. ¿De qué se ríe? ¿No soy joven? La palabra joven, no, en serio, en esa época era joven, o sea, era joven. Bueno, me voy a frenar un poco, para si los que no entienden. Lo que nos separaban en las puertas, esas personas, que eran personas, una persona, no, en serio, era una persona como yo era considerada joven. ¿Por qué? Porque en esa época, bueno, lo voy a traer para esta época. En esa época eran personas grandes, viejitos, o sea, que se decía ante las canas nos inclinaremos, o sea, cana. Yo no tengo cana. Pero capaz que no tengo, pero cana, era así. Ahora una persona como él, era una persona 40 y pico, para ellos eran jóvenes. ¿Por qué? Porque esos hombres, ancianos, sabios, que se paraban en las puertas, eran hombres grandes. Imagínense, acuerdo, quiero que entiendan esto. Edad no es sinónimo de sabiduría. Yo conozco, hablando de pecar, sin jactarme, hombre de 60 y pico y todavía ustedes lo ven y parecen chicos. De verdad. Conozco hombres de mi edad y no tengo nada con los videojuegos porque no me gusta nada. Pero están ahora con esa, ¿cómo se dice? PlayStation. ¿Eh? PlayStation. Están ahí, embobados, así. Y ustedes lo ven, edad no significa símbolo de un sinónimo de sabiduría. Pero en esta cultura, sí, estos hombres, ustedes veían, y un hombre grande era un símbolo de tener sabio. El chino también tiene eso, un hombre chino, ustedes lo ven, en la época dejaban pasar el camino, se corrían. Era así. Ahora, por eso que tu juventud se cree más o menos que él tendría una edad más o menos así. ¿Por qué? Porque a medida que van teniendo más años, ellos van adquiriendo más sabiduría. No es como hoy que no, creí en Cristo, ya está, me senté en el tren y le bajo así y le pongo la almohada. No, no es así, y van creciendo. En medida que vas creciendo, vas conociendo los frutos, la sabiduría, vas ayudando a los demás. Se trata de eso. No se trata de comer libros para llenarme mi mente y ser un hombre intelectual. No, hay que emplearlo bien. Y un poco de eso habla, no sabemos quién es el escritor de Hebreo. Uno dice que Pablo, otro Apolo. Yo no digo nada por ahora, hasta cuando me toca hablar. Hebreo 13, versículo 7. Algún día tendré que hablar de Hebreo. Acordado de vuestros pastores, ahí la palabra que yo tengo es pastores, en otras traducciones aparecen de otra forma. Pero acá dice pastores, que vos sabés pero la palabra dice que hoy creo que es hacer la palabra de Dios. Considera ha sido el resultado de su conducta, como lo anoté con la lapicera. El asunto que dice, considerar el resultado de su conducta e imitar su fe. Otra vez la misma palabra considerar.
la conducta, el comportamiento de la persona. Primera de Pedro 1.15, ya termino con la conducta, pero es importante que entiendan esto, porque la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento está ligado con la conducta, y la Biblia habla de eso. Por eso me frené un poco acá. Entonces, imitad, dice esto. Fíjese, no solamente pastores, fíjese, considerad. Bueno, él solamente. No, dice el escritor, imiten. ¿Ve que para todo? Imiten su conducta. Pablo dijo, has visto, joven, Pablo, que no tengo otro como Timoteo, dijo Pablo, piense como yo. ¿Por qué? Porque él caminaba como él. Entonces, es importante eso, que dejar discípulos en ese sentido, porque nosotros vamos y de alguna forma, yo no sé si el día de mañana yo llegue al cielo y alguno diga, una vez escuché su palabra y el Señor obró. Entonces, gloria a Dios de que Dios obró. Nosotros no sabemos, cuando soltamos la palabra, qué va a pasar. De verdad, entregás un tratado, hablás. Entonces, no sabemos qué puede llegar a pasar con eso. Primero, Pedro 1.15 dice, sino como que el que os llama es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Entonces, primera de Pedro 1.18 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra, escucha, fuiste rescatado, este es otro texto de Pedro, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosas corruptas como de oro y de plata, sino con la sangre preciosa del cordero de manchas, sino que bueno. Entonces, fíjese, tiene que ver un poco con lo que nosotros le llamamos santidad, o sea, la conducta, es apartarse, agio, vivir una vida como el Señor quiere. Primera de Pedro 2.12, manteniendo buena vuestra manera de vivir de entre los gentiles, para que los que murmuran entre vosotros como malhechores, glorificáis a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, la conducta, las buenas obras, toda nuestra forma de vivir, todo eso va ligado a nuestra vida cristiana. Vivir sabiamente. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 y 2. Y escuchen bien esto, porque no solamente para pastores, también es para las mujeres. También puede ser para los hombres, en el deber conyugal. Escuche esto, los deberes conyugales hablando Pedro. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 y 2. Deberes conyugales. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetos a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta. ¿Cómo debe ser la conducta? Bueno, Pedro nos dice, considerando vuestra conducta casta, respetuosa, vuestro atavio, si quiere decirle vuestro atavio, la palabra es cosmos, que no si no me equivoco, o adorno, ataviarse, cuando viene la palabra de cosmético, no sea el de grande peinado. ¿Cómo lo ganamos? No, estoy bien vestida, fíjate cómo estoy acá, estoy arreglada. No se trata de eso. Es importante lo exterior, que esté bien adornada y bien arreglada, pero Pedro le da un énfasis a lo que es interno, no sea el externo de peinado, dice, ostentoso, de adorno de aro, de vestido lujoso, escuche, sino el interno del corazón. Hay una traducción que yo busqué, que tengo, creo que es la Biblia textual, tengo una Biblia textual ahí, me llama la atención que la palabra, que nos dice del interno del corazón, él dice la persona interior, dice esa traducción. Es hermosa esa traducción. Pedro dice, Pedro está diciendo lo interno. ¿Cuál es? Es cuando vean la belleza interior. ¿Ah? Muchos dicen, no, lo que importa es lo interior, no la belleza. Porque dicen, no, el consuelo de la mujer fea. Dicen algunos del hombre feo. Porque dicen, no, lo importante es que, claro, porque dice, no, son muy agraciados. Pero no es así. Por supuesto, de una cristiana está hablando. Es el corazón. Lo de afuera también
cuenta, hay que cuidarlo, la limpieza, el pelo, todo. Pero eso no sirve de nada, de verdad, si la persona tiene un corazón malo, feo. Acuérdense cuando Moisés se pone la mano en el corazón, dice el Señor, dice, métete la mano acá en el costado. ¡Ay! Se le da la mano así con lepra. Le mostró cómo está, entonces no sirve de nada estar bien, quiero ser un líder, decía Moisés, y le muestra al Señor, mira, pero primero cómo está tu corazón, vamos a limpiarlo. O como Isaías, tu boca, que vimos la otra vez. Dios primero trabaja en cada uno, Isaías en su boca, Moisés corazón. Entonces es así, no sean así, sino lo interno del corazón, que es incorruptible, es ornato de un espíritu, escuche, afable y apacible. ¿Mm? Y eso es de grande estima para Dios. Mira lo que mira el Señor en una mujer, un corazón afable, apacible. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estás hablando de esto, Dani? Estás hablando de deberes conyugales y no estoy hablando de la conducta. También es para las mujeres. Dios dice, entonces la sabiduría para la mujer, ¿cómo debo ser yo? Que yo no soy como un pastor maestro. Bueno, ¿cómo tiene que ser, hermana? Bueno, usted tiene que, la sabiduría se va a mostrar en su forma, en su conducta. ¿Cómo es? ¿Es usted afable? ¿Usted o se preocupa mucho de lo exterior, de su vestido? No está mal eso. El problema es que si su corazón de verdad no es una persona de un espíritu afable, es una persona apacible, porque eso dice que es de grande estima para Dios. Dios mira eso. Entonces es importante que podamos entender todo esto cuando hablamos de la conducta. Ya termino con la conducta. 1 Pedro 3:17, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros, como el malhechor, ya lo dije, ¿no? Los que calumnian vuestra buena conducta de Cristo. No, es parecido el texto, nada más, al otro de Pedro. Pero sean avergonzados, escuchen, aquellos que hablan mal de ustedes, dice Pedro, yo lo estoy parafraseando, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta, ¿en dónde? En Cristo. La buena conducta tiene que estar en Cristo, ¿no? Porque Él es nuestra sabiduría, dice 1 Corintios 1:30. Entonces solamente en Cristo podemos tener una buena conducta, no por medio de nosotros, solo que están en Cristo. Segunda de Pedro 2, versículos 6 a 9. Bueno, yo voy a tratar de parafrasearlo, porque si no, no termino más. Habla de cuando el Señor condenó el pecado, destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, Él lo redució a ceniza y lo dejó como ejemplo para aquellos que hablaban, vivían una vida mal, los sodomitas, y todo lo que vemos hoy también acá, también un poco de la Argentina, ¿no? Que se ha legalizado esto. Entonces, hablar, o sea, ellos hablaban impíamente, fíjese, vivir impíamente. Fíjese la conducta. Dios castigó todo esto Sodoma y Gomorra, ¿por qué? Por vivir impíamente, no vivir una conducta bien. Ahora, entre eso, acuérdense cuando se divide Lot, se acuerda que va para un lado y Abraham para otro lado, y Lot se va acercando, se va acercando, se va acercando y se va acercando. En un momento entró Sodoma y Gomorra, comía con ellos, hasta le decía hermanos, le decía. En un momento le entregó a sus hijas, a uno que estaban ahí. Fíjese cómo, ¿por qué? Él se quiso mantener a medida que se le iba acabando el pastito, se fue acercando y llegó y terminó entrando con ellos. Ahora, de alguna forma, fíjese que él empezó a sufrir. Dice, porque dice ahí, al justo Lot, abrumado por la nefanda, escuche, por la nefanda conducta de los malos. Lot se sentía, aunque estaba ahí, no sé si entienden lo que quiero decir. ¿Usted se siente mal cuando está con gente que dice, anda, usted le causa gracia eso? El chiste verde. No, no es, dice que Lot se sintió abrumado por la conducta. ¿Por qué? Porque él era justo, aunque usted no lo crea, dice justo ahí, a pesar de lo que pasó, Dios era un justo, el Job era un justo y Dios lo libró de eso, aunque él cayó, aunque él pasó lo que pasó, porque después vino cosas, consecuencias, la mujer se queda ahí petrificada, las hijas ustedes saben que lo que pasa después, pero ¿por qué? Por toda la consecuencia que él tomó como cabeza, su conducta, su forma de conducirse, lo llevó hasta ahí como cabeza. Error blanco este hombre, y después pagó consecuencias, fue salvo, fue como un carboncito sacado, pero trajo consecuencias.
pasó por ahí, el vestido se quema si pasa por el fuego. Entonces pasó por los hechos inicuos de ellos. Pero sabe el Señor librar a ellos, ¿no? Y bueno, dice que y reservar el justo para castigar el día justo. El asunto que era que lo sufría, si no entendió todo esto, por la mala conducta de estas personas. Y otra enseñanza que creo que se llega es que Dios castigaba esa, no es que puedo volver a mi manera. Fíjese que castigó y dejó como ejemplo a Sodoma y Gomorra de vivir una vida impíamente. Segunda de Pedro 3:11. Y dice así, Pedro, cerrando. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Una manera de vivir sería conducta. Amados, todas estas cosas van a pasar por fuego, Todas las cosas que ustedes puedan querer, que les parecen lindas, si no están en Cristo, no van a estar. Ahora, razonen, dice Pedro. Si todas estas cosas, ¿para qué se van a aferrar a esto? Y van a perder su alma, queriendo vivir con cosas que van a perecer. Como esa película que una vez vieron, una película que ya he visto y se desaparece todo. Desapareció todo y no sirvió nada. Y todo lo que se había aferrado desapareció. Entonces algo parecido pasa así, como pasa en el mundo. Es como un espejismo, vamos a todo esto, podríamos decir. Es un espejismo que hace Satanás para que lo pueda tener. Va a desaparecer. Entonces, ¿para qué? Preferiría andar en santa piadosa manera de vivir, dice ahí. De la palabra nefanda, que parecía que Lot sufría por estas personas impías, nefanda, son personas, podríamos decir, que viven una acción que es resultante abominable por ir en contra de la moral y la ética. Así es donde vivía Sodoma y Gomorra. Eran personas que eran totalmente abominables. Por eso que Dios se llena la copa de la paciencia de Dios y dijo, me cansaron con esa forma de vivir. Llegó de alguna forma, podríamos decir, a donde Dios se basta. Entonces es importante tener sabiduría para vivir entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de que Dios dice. Ya voy a tratar de avanzar un poco. Me frené ahí, perdone, porque era importante que definiera esto de conducta. Porque si usted no entiende conducta, digo, sabio y viva en conducta, ya está. ¿Pero cómo? Bueno, es importante. Cuando un maestro enseña, te dice, mira, es así, pero ¿cómo hago? Bueno, la Biblia es así, así. Renovar tu forma de entendimiento, poner en práctica, así sea lo poquitito que vaya aprendiendo. Es importante la conducta. Voy a seguir hablando un poco mientras sigo avanzando. Abraham tomó muchas decisiones. En una de esas, él tenía palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Usted tiene la Biblia? Sí, todos tenemos. ¿Qué es esto? La palabra de Dios, la Biblia. Abraham también tenía algo llamado promesa. Abraham, te voy a dar un hijo. Bueno, ustedes saben que pasó un montón de años. ¿Qué pasó? Vino, siguió el consejo como de Adán de su mujer. Adán también tenía la palabra, la revelación que Dios le dio, no hagas esto, ya está. Y él, ¿qué pasa? Siguió el consejo de qué? De la mujer. La mujer siguió el consejo de qué? De la serpiente. Abraham siguió el consejo de qué? De Sara. ¿Tuvo relaciones con qué? Con la sierva. Vino consecuencias, la conducta, la forma de vivir, cuando él también, a él le parece quizá, cuando le dio su consejo, Sara que dijo, qué sabia respuesta, Sara, es verdad, vamos a darle una ayudita a Dios, porque se tarda. Entonces me pareció sabia tu respuesta. ¿Ves? Entonces, pero que no fue, Dios dijo no. O sea, dio una palabra y había que esperarlo a su tiempo. Se dejó guiar por la sabiduría de su mujer, como tanto Adán como Abraham. Y así tenemos mucho, ¿no? También Abraham se equivoca cuando pasa hambre, que baja a Egipto, pasa consecuencias. El rey casi quiere tener relaciones con la esposa de Abraham, le tiene que mentir. ¿Ve que vienen cosas? Por guiarse por la sabiduría según tu propio entendimiento, como dice el proverbio. Entonces hay que tener cuidado porque hay una sabiduría que por ahí creemos que es buena, guiado por nuestro corazón, pero si no está fundamentada en la palabra puede traer consecuencias, ¿no? Consecuencias contrarias a las que Dios manda. Entonces, Dios nos manda a tener sabiduría, y entonces voy a tratar de seguir avanzando, por la buena conducta en la sabiduría, en sabia mansedumbre. Me trata de apurar. En sabia mansedumbre, en prouteti sopias, ahí. ¿Qué significa ahí? Bueno,
Sabia mansedumbre. Sabia ya vimos que es una forma de comportarse, de vivir de acuerdo, como le dice, ¿no? O sea, todo lo que tuvimos acá. Sabia. Mansedumbre. Ahí. En prauteti. Creo que viene de la palabra praute, si no me equivoco ahí. Una palabra manso. Sería como... Manso sería como una persona de un espíritu que ha sido domado, podríamos decir, o guiado por el Espíritu Santo, una persona que se deja conducir por el Espíritu de Dios. Creo que en Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Acuérdense que Santiago, pues es muy posible que haya escuchado muchas de las prédicas del Señor Jesucristo, aunque todavía no había sido convertido, pero tenía conocimiento. Como digo siempre, una persona quizá no fue regenerada, convertida, pero escuchó mucha prédica. Y una vez que nace de nuevo, toda esa información viene de nuevo, así. Bueno, Santiago sería algo así, estaría escuchando muchas veces. Hasta él se burlaba, o sea, si tú eres esto, vas para allá. No eran, los hermanos no lo querían mucho, no era muy aceptable el profeta en su propia tierra, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pero sí él lo habrá escuchado, porque si ustedes leen o asocian un poco de acá, hay mucha de la, vamos a decir, del sermón del monte acá, que sea sabio. Entonces, bienaventurados los mansos, una persona que podríamos decir que es guiada, es guiada por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Es una persona dócil, podríamos decir, que ya ha sido de alguna forma domada ese carácter. Entonces cuando venimos nosotros somos medio así caballo como que. ¿Y por qué? Y tenemos respuesta a cosas así, porque la carne hace y como que quiere así de. Sí, se retoba, y si se mueve la carne, ¿no? Y el Espíritu Santo lo quiere. Llega un momento, el que no siempre, en un momento vamos a ser afables. Aunque no entendamos, va corriendo y ustedes ven que el Espíritu Santo nos lleva y hay parece como un precipicio, pero Él sabe. Entonces nosotros pensamos que no. Entonces ya Él nos conduce, nos lleva al Espíritu Santo como un caballo que a buenos pastos. Él sabe entonces por dónde llevarnos. Entonces manso sería así, ese ya ha sido un carácter, no significa un débil, todo lo contrario. Usted mira un caballo y lo ven, yo miro un caballo y tengo miedo. De verdad, yo acá esos caballos que están ahí, sí, ustedes lo ven y sí, son así vigorosos, ¿no? ¿Eh? Sí, que se paran acá en la puerta y se paran en la puerta y comen y hace así nada más y yo hago así y se me dobla la rodilla como el chavo. Sí, porque a mí me asustan, de verdad, porque creo, viene con una chica que quiso subir a uno y me caí, ahí me acordé. Sí, era de eso. Entonces, son animales de verdad, que se han usado para la guerra y otras cosas. Entonces, no es, imagínense, entonces, no es algo de que es débil, sino que ha sido domado ese carácter, ha sido domado y es por el Espíritu Santo. Que sea, ahora estamos uniendo todo, me vienen siguiendo, una persona sabia, entendida, que pueda aplicar, pero no solo esa, que sea manso. Todo lo contrario a una persona jactanciosa. Muchos les gusta tener conocimiento. Ustedes ven ahí y dicen, ¿qué conocimiento tiene este pastor? Bueno, y ustedes lo ven y tiene, atrás tiene 500 títulos pegados. No, estudié en Seminary Master Theology, allá soy maestro en divinidades, he estudiado en el curso de... Miren el Facebook. Yo me pongo a mirar y digo así, wow, digo yo. Y usted sigue bajando para abajo y sigue bajando y sigue bajando. Y fíjese todas las cosas que tiene. Que sea manso, que sea una persona humilde, también vamos a ver. En ese sentido, sabiduría también tiene que ser un sinónimo de una persona que no sea jactanciosa. Porque la sabiduría puede llevar a eso, ¿no? Entonces, todas estas cosas, te lo dice un hombre que salió de eso y que ese hombre me está limpiando de eso, como ustedes. El conocimiento, más que tenemos nosotros, nos puede llevar a eso, aunque ustedes no lo crean. Pero no vamos a permanecer, porque el Espíritu Santo quizá nos llevamos como un caballo y pasamos quizá por ese lodo del orgullo espiritual, pero no vamos a quedar en ese lodo. Es algo que vamos a seguir pasando, debemos despojarnos de esto, así. Entonces,
Hay que tener cuidado con eso. Manso, un carácter que es afable, en ese sentido está hablando, que ha sido domado, en ese sentido, ha sido controlado por Dios. Entonces Mateo 5:5 habla de eso, que los mansos son los que van a heredar la tierra. Una persona que ha sido manso, una persona que es humilde. No es todo lo contrario a una falsa sabiduría, que vemos que el mundo, a causa del pecado y todo eso, le gusta jactarse de esas cosas. Vamos a seguir avanzando, a ver si puedo ir avanzando más rápido. Pero si tenéis celos amargos y contención de vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Dice, pero, bueno, va a ser un contraste. Si tenéis celos amargos, dice ahí, o sea, ¿qué es celos amargos? Ahí versículo 14. Es celón picrón. ¿Qué es eso? Bueno, tiene el sentido, el celo puede ser bueno o puede ser malo, depende, ¿no? Acá es malo, amargo, dice. Quiero que entiendan algo, cuando voy a hablar de celo acá, quiero que se saquen de la mente que es el sentimiento que experimenta una persona cuando está sospechando que si una persona puede sentir o otra persona siente amor o siente cariño o le dedica más tiempo a otra persona que a ella. Entonces se siente como que está prefiriendo o otro le está robando el lugar que a esa persona le pertenece. Lejos de eso es la interpretación, no habla de ese celo acá. No habla de ese celo amargo, no es un celo así de una persona de verdad, de alguna forma que no tiene paz adentro suyo, como que está infeliz todo el tiempo, está así, mirando, buscando, a ver qué hace, qué le encuentra. No está hablando de una obsesión compulsiva de una mujer en busca de algo, no está hablando de eso. El celo que está hablando acá, de celón pirrón, o sea, yo lo voy a hablar por arriba porque es largo, ahí así, ¿no? Ustedes han escuchado una vez, el celo de tu casa me consume, el Señor tiene celo de las cosas, pero vamos a hablar, no habla de un celo así malo, no es en ese sentido. Voy a tratar de explicar un poco esto. En Hechos 5:17 dice, entonces se levantaron el sacerdote y todos los que estaban con él en esta secta, los saduceos, escuchen, y se llenaron de celos. No es que se pusieron celosos en el sentido de ese que estuve haciendo esa definición. No habla de ese celo. Ahora le voy a explicar un poco. Entonces, ahora sigo con los celos. Hay que tener cuidado con esta clase de celo que voy a hablar, porque acá la palabra que la acompaña es, creo que es, si no me equivoco, dice celos amargos y contención. Bueno, hay que tener cuidado con esta clase de celo, o como Pablo decía que tenía un gran celo, pero perseguía a la iglesia. Ahora ya vamos a ver lo que es una persona que está muy obsesionada con algo que le dedica mucho tiempo, podríamos decir, en un esfuerzo que le da un cuidado o dedica a una acción o a una actividad. Yo qué sé, a ver cómo podríamos explicar. Daniel es muy celoso que no le cuide, no le toqué los libros, no se los toqué porque se ve a Daniel es celoso de esos libros. ¿Se puede entender? Bueno, en ese sentido, es celoso, no es celoso, es cuidadoso, le dedica mucho tiempo a esas cosas, ha invertido mucho tiempo en esas cosas, en ese sentido celo, podríamos decir. Pero acá la palabra es amargos. Entonces, ¿qué significa? Hay que tener cuidado con estos celos amargos, porque podríamos, en Hebreo 12:14 dicen, mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gloria de Dios, que ha brotado alguna raíz de amargura que estorbe de ella y muchos, bueno, se han contaminado. Entonces esta clase de celo, fíjese, provienen del corazón. Es la raíz que vamos a ver de dónde están. Dice, bueno, celo amargo y contención en vuestro ¿qué? Corazón, no jactéis ni mintáis a la verdad. Entonces, ¿de dónde proviene? Ustedes saben todo, la raíz viene todo del corazón. Es de la mente, del centro de voluntad, es de ahí. Pablo tenía celo, Gálatas 1:14 dice, en el judaísmo dice, aventajaba a muchos contemporáneos, dice, de mi nación, siendo mucho más celoso que la tradición de mis padres. Era más celoso, se encargaban más de todo eso, se afanaban más en ese sentido. Una persona que era así, Pablo era muy celoso de esas cosas. Bueno, no me da tiempo ahora, yo tengo mucho material sobre el celo, incluso Dios mismo vemos que se pone celoso
pero no celoso en el sentido, voy a explicar para que quede claro. Deuteronomio 29 por arriba, Deuteronomio 29, 19 al 20. Dice así, una persona que sentía paz en su corazón. Dice, vivo mi forma, hablando justo en el tema, hago lo que quiero, dice, y yo estoy tranquilo, estoy en paz, porque mi corazón me lo dicta, como dice ignorancia, en el progreso de peregrino. Fíjese, dice así, y su decidida al oír estas palabras de la maldición, es cuando dice, bueno, te va a ir mal esta maldición, y él dice, bueno, pero yo tengo paz en mi corazón. Dios mira el corazón. Eso es lo importante, ¿eh? Dios sabe que yo tengo buenas intenciones, una persona así, que aunque no lo crea, existe en eso. Pero dice así, las palabras de la maldición, y se bendiga él solo en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que de embriagarme quite la sed. Y fíjese lo que dice, no querrá el Señor perdonarlo, sino que entonces humedará la ira del Señor y su celo sobre tal hombre. Tiene la idea de celo, tiene, podemos decir, si me freno acá, viene de una raíz, significa estar caliente. La palabra hebrea es kin ha, designa el rostro enrojecido de una persona. Como está enrojecida así, bueno, la idea que dice, Dios no querrá perdonarlo, aquella persona que Dios dijo, te va a ir así. Y la persona dice, no, dice, yo me bendigo en mi corazón, yo estoy en paz, no importa. Dice, entonces que Dios humeará de ira. ¿Y qué? Y su celo sobre tal hombre, dice, y se asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro, y el Señor borrará el nombre de él debajo del cielo. ¿Ven lo que está sucediendo el celo? Un poco. Dios se puso celoso así, y dice, ¿por qué? Porque ese hombre le dio lo mismo lo que dijo Dios, y era del pueblo de Dios. Y dijo, no esto, no aquello. Y no es que dijo, ay, no puedo, Señor, estoy luchando. Él no dijo, Padre, líbrame de esto, yo quiero hacer tu voluntad, pero hay otro poder que se levanta dentro mío y estoy peleando. Él no dijo, a mí no me importa. Total, yo ya hice una oración por Cristo y ya está. No me juzgué a mí, ¿eh? Una persona así, parafraseándola. Y no es así. Entonces, la sabiduría está muy ligada con la palabra de Dios. En ese sentido, habla los celos, no un sentimiento, acuérdese que yo le hablé, de que se siente de alguna forma que está perdiendo a la otra persona y se pone como loco queriendo aferrarlo. No habla de eso. ¿Está? Habla de un celo en ese sentido, de un cuidado, que es algo que le dedica mucho a una persona, a una actividad. Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 6 dice así, en cuanto a celo, perseguía a la iglesia. ¿Ves? Ahí ve Pablo celoso persiguiendo a la iglesia. Él se desvelaba, tenía mucho cuidado, le dedicaba mucho a la iglesia. Bueno, entonces, pues si no entendieron nada, es así. Tengan cuidado, sería yo lo voy a parafrasear, después de dicho todo esto, sería así. Tengan cuidado de dedicarle mucho a tener mucha raíz de amargura, así, de enojarse con cosas. No vivan una vida así. Esa es la idea, no estén viviendo así, de esa forma. Tratar de avanzar un poco. Entonces, el celo, para ir terminando, puede ser bueno y malo. En este caso es malo. Puede ser un celo bueno por las cosas del Señor. El celo de tu casa me consume. Podemos tener mucho celo por las cosas. Si no entendieron un poco esto, el celo, podríamos decir, en sentido, es neutro, en el sentido, podríamos, a ver cómo lo podía explicar. Depende del móvil que nos inspira, podríamos decir. Yo puedo tener mucho celo por estudiar la palabra y ayudar a otros. Ese es mi celo. ¿Sí? Ese es un celo, pero sería un celo bueno, una dedicación por algo. Pero Pablo dice, tengan celo para tener raíz de amargura. No estén así todo el tiempo así, porque eso ya es una forma de vivir que es mala. Pero viene del corazón. ¿De dónde está? Bueno, es tu corazón mismo. Examinate porque está dentro del corazón. Cada uno tiene sus pecados que debe saber, debe luchar contra ellos. Contención, ¿qué significa la palabra contención? Rivalidad, la palabra ahí sería erictian. ¿Qué significa? Viene la palabra de erictos. Venía, bueno, esta contención, a ver si lo puedo explicar. Tenía a ver cómo puedo explicar, como un interés. ¿Vieron que hace poco hubo políticos
la votación que hicimos. Bueno, la votación. Ustedes vieron cuando estaba acá en la tele y el candidato aquel le tiraba así un poco de suciedad al otro y el otro le tiraba un poco de suciedad al otro y yo voy a hacer esto y aquello y esa contención, divisiones. Viene en un poco de eso, de Eric Tost, una sala de aliados, se utilizaba para fines personales. O sea, tengan cuidado de ser así, de vivir una vida siempre preocupándose por ustedes, por su interés personal, siempre yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, y no sé por qué, porque deben amar al prójimo. Estamos viendo esto, vivir una vida sabia. ¿Usted está viviendo una vida así? ¿O está siempre viendo a ver qué hace, qué le encuentra al otro? A ver, teniendo contención, teniendo rivalidad, porque dice Santiago, no, estoy buscando mis fines personales. Sería una persona partidaria, no busca la unidad, no busca la paz, siempre está tratando de pegar un corte, buscando algo, contención, división, pleito, le gusta hacer todo el tiempo eso, todo lo contrario a la sabiduría de Dios. Dios nos dijo, a ver qué sucio que está, no me servís para el reino. No es así. Entonces, debemos tratar de vivir una vida como, fíjese, Filipenses 1:16, Pablo decía así, escuchen, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Fíjese que había personas que estaban en las cosas del Señor Jesucristo, pero no lo hacían con un corazón bueno, lo hacían ¿por qué? Por contención, o sea, por división. Incluso hago esto para ver si le puedo causar más daño a esta persona. Qué mal, ¿no? Pero que usted no lo crea, Pablo estaba en prisión y hacían eso para que encima él tuviera más castigo. Es increíble todo esto. Aunque ustedes se sorprenderán de esto. Yo no me acuerdo dónde lo puse, de verdad. Pero creo que en algún lado lo puse, de verdad. Pero a ver si después lo puedo encontrar. Pero si lo encuentro, si no se lo debo, pero sí lo voy a decir de memoria. La iglesia, vamos a hacer una cosa, me voy a apurar. Creo que es Primera de Corintios, porque no me lo quiero pasar, pero creo que es Primera de Corintios, el capítulo número 3, de verdad no me lo acuerdo. Debe estar por el capítulo 3 y los versículos no me lo acuerdo. No me lo acuerdo, si lo puedo, si no se los debo, pero le voy a decir, o capítulo número 1. No, se lo debo, pero lo voy a decir yo, de memoria. En el capítulo primero de Corintios había divisiones, disensiones, celos amargos, y él le decía, ustedes son como carnales, la idea sería, son niños en Cristo, no es que cristiano carnal, esa doctrina no existe. Y ustedes son inmaduros todavía de la idea, yo no me acuerdo en qué parte está, creo que el capítulo número 3 o por ahí está, yo lo tenía anotado, pero sí. Pero Pablo está diciendo que se estaban comportando de una forma no muy sabia esa iglesia, en la iglesia temprana, podríamos decir, en esa época, eran hombres que se estaban comportando de una forma que no era la que Dios manda. En vuestro corazón, enten cardi ai homon. ¿Qué significa esto? Bueno, ahí está, llegamos a la raíz del mal. La verdadera fuente de donde sale todo. ¿De dónde sale? Es Satanás. Él me indujo. El espíritu de tal vino sobre mí. No, amado, es tu corazón. Pero yo nací de nuevo, sí. Pero todavía está la carne adentro de nosotros. Debes examinarte. Yo no sé si soy el único o hay otros como yo, pero yo no fui glorificado todavía. Entonces, ¿qué sucede? Todos tienen algunos tienen celos amargos, esos son pecados, dice, y vienen de vuestro corazón. No es que vino, Satanás puede utilizar medios para lograr, pero sí viene del corazón de la persona. Entonces es importante. Celos amargos. Santiago dijo, de una boca no puede salir agua dulce y salada. No pueden salir cosas, celos amargos, contienda de tu corazón. Tiene que salir o una cosa u otra.
Una vez está bien, pero acá está hablando de continuo, es como una canilla que abrí y sale. Agua sucia, agua sucia, agua sucia, agua sucia, imposible. Podés salir de por ahí algo, pero ya no una vida constante. Entonces no se jacten. Si están viviendo así, no se jacten, no digan, soy cristiano, pues no se estén jactando de esa cosa. ¿Por qué? Dice ahí la palabra me catacauchaste. ¿Qué significa? Viene de la palabra de que catacauchomai, que sería de un arrogante, que se quiere jactar de algo de que no es. Se está jactando de algo cuando su vida y su conducta está demostrando que no es así. No te jactes entonces en ese sentido. No tengas una pretensión de poseer una sabiduría de acuerdo a la cual Dios dice y estás viviendo de continuo. No que caíste por ahí, se te escapó, no, de continuo. No te jactes de vivir como Dios dice. ¿Por qué? Ni mintáis contra la verdad. Peseudeste catates alesteias, dice ahí. ¿Qué significa? Es un verbo de peso domai que sería actuar con falsedad. ¿Cómo sería? Es cuando tu forma de vivir o tu conducta estás mintiendo lo que estás diciendo que sos o estás enseñando. No te engañes, es como que escribí con el codo borrado lo que estás diciendo. Examínense, dice Santiago, tenga esto porque acá, al fin de cuentas, cuando lleguemos al cielo, no es salvación por obras, pero sí es para buenas obras, y tu conducta va a demostrar, de verdad. Sí, entonces es importante cómo estás viviendo la sabiduría, esta sabiduría, él dice esta sabiduría en el versículo número 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Bueno, ¿qué es esta sabiduría? La que él está hablando, esta sabiduría, autetesopía, ¿qué es esta? Bueno, la que estábamos hablando, esta sabiduría que estamos viviendo, que es mala, celo, contienda, amargo, divisiones, pleito, ira, maledicencia, todas esas cosas que son los frutos de la carne, que habla Gálatas, esta sabiduría, dice, o la manera que está hablando, está desmintiendo lo que dice porque tu vida demuestra lo contrario. Es falsa esta sabiduría, no es verdadera, dice. Que, bueno, y él empieza a hacer un contraste que hace Santiago que desciende de lo alto. Cater Chomene dice Anosten. Bueno, ya lo vimos en Santiago 1, 15 al 17, la sabiduría de Dios. Si no tienes esta sabiduría, puedes pedirla a Dios. ¿A dónde la puedo hallar? Bueno, Dios no va a bajar en un sueño y te va a decir. Dios ya te reveló todo lo que es bueno para poder vivir una vida. ¿Dónde está? En su palabra. Entonces debes leerla y aplicarla. Así es. Terrenal. ¿Qué se significa? Ahí ya vamos entrando un poco en lo que es esta sabiduría, lo que dice, denme un segundo, esta sabiduría es la que es diciendo el debate, sino terrenal. La primera que sabiduría es terrenal, epigeios, ¿qué significa? Acá es una sabiduría natural que viene de pesutke, creo que la palabra se traduce así, pesutke, que pertenece a pesutke, sería una vida sensual o una vida también animal y diabólica, la que vamos a ver ahora. Terrenal sería también la vida sensual, que es o animal, que es pesuche, y la otra que es diabólica, que es daimonion, creo que se pronuncia así. Viene de la palabra que es daimonion, que es el demonio. O sea, acuérdense, dice, pero ¿esto es verdad? Sí, amado, o sea, muchos dentro de nosotros los reformados dicen, bueno, ¿cómo nosotros no creemos? Sí, la Biblia habla de esto, no es que yo lo digo. 1 Timoteo 4.1 dice, espíritus engañadores y cosas enseñadas por demonios. 1 Timoteo 4.1. Hay ciertos, aunque ustedes no lo crean, se asombrarían de esos hombres que están enseñando del púlpito, son guiados, sus mentes son llevados por demonios. Usted ve un hombre que habla, si no es conforme a la ley y al testimonio, no le crean si no está fundamentado en la palabra. Sean como lo debería. Examinen, miren, conozcan su palabra. Tienen que manejar bien su espada, el espíritu. Está en juego su salvación, su vida.
yo puedo decir, mira, amado, esto, aquello, y ustedes son los que van a tener que vivir una vida sabia. Entonces hay que tener cuidado. Juan 8:44, como vimos hace un par de meses, dice, el diablo habla mentira. Entonces, ¿qué sucede? Debemos tener cuidado porque puede y engaña. En 1 Corintios 2:20-21, no sé si se acuerda, hay una sabiduría que es una sabiduría según el mundo. Yo estoy leyendo una Biblia que es 1602. Dije 1 Corintios, capítulo 1:20-21, ¿no? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Porque no por haber el mundo conocido la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjese, Dios desechó la sabiduría del mundo, en el sentido, la sabiduría de cómo conducirse una vida, ¿no? No debemos confundir el conocimiento del mundo, el conocimiento a veces del mundo en la medicina, en otras áreas, por ahí es bueno y provechoso, pero el conocimiento, vamos a decir, del mundo de sabiduría, cómo vivir una vida, es diferente. Entonces debemos tener cuidado en no estar haciendo esa confusión. Entonces hay una sabiduría que es mundana, podríamos decir, una sabiduría que no es la que Dios agrada y Dios ha desechado. Incluso para el mundo, cuando nosotros le predicamos, dice que es locura para ellos la predicación de la cruz para ellos. Entonces el mundo, o sea, esta sabiduría no es buena a los ojos, a los ojos de Dios. Es mala. Denme un segundo. Estoy tratando de abreviar, eso es lo que pasa. Entonces hay una sabiduría que es mundana, es una sabiduría que a Dios no le agrada. Y hay otra sabiduría que es animal, voy a tratar de apurarme, animal o natural, si quiere decirle, que es la palabra que ya le dije, pesuk, que lo que la vida, que significa vida, usted tiene una relación con el alma, y se traduce natural, en ese sentido. Voy a tratar de avanzar un poco más. O animal. Judas, le dicen Judas 1:19, estos son los que se separan a sí mismos sensuales. Ahí le dice la palabra animal o sensual, la palabra es que aparece ahí, o carnal si quiere decir. Y hay otra sabiduría, ahí lo voy a unir toda, que es diabólica o demoníaca si quiere decirle, que esa es la que estaba hablando también del demoníaca, de demonio. Ahora, yo voy a hablar por arriba, nada más todo esto para poder apurarme. ¿De dónde viene todo esto, amados? Bueno, si usted tiene su Biblia, usted lo hable en capítulo número 3, en Génesis, yo no lo voy a abrir. Y van a encontrar cómo la serpiente le engaña a Eva para que, ¿qué? Adquiera qué cosa. Sabiduría. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que coméis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y escuchen, versículo 6 del capítulo 3. Y vio, entró por el ojo, codició, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Quiso tener sabiduría, la mujer. Y tomó de su fruto y comió, y también a su marido lo comió junto con ella. Todo empezó porque ella codició y quiso, fíjese, porque no solamente eso, porque él le implantó en la mente con su lengua, si comes, Dios lo que pasa es que no quiere que sean tan sabios como él. Entonces, pero si vos comes, entonces ella codició eso y dijo, puedo alcanzar esa sabiduría yo también. No lo necesito. Yo puedo ser autónoma. Yo puedo ser independiente. Puedo hacer lo que quiero. ¿Ah? Bueno, ellos en el principio fueron creados así como es en esta conversación con el libre albedrío. Después eso fue contaminado, ¿no? Pero
Vino de eso, de querer adquirir sabiduría. Y bueno, eso es lo que pasó y así vino. Y es por eso que la sabiduría que es según el mundo, la sabiduría que es terrenal, la sabiduría que es diabólica, es mala. ¿Por qué? Porque el pecado lo contaminó. No podemos, yo no me da tiempo de explicarle a ustedes, abrir el libro de Progreso Peregrino, pero lo digo por arriba, ¿ven? Pero nuestra que se llama ignorancia, que es así de dura su cabeza. Como eso que le predicaba a Jeremías, bueno, así. Y Cristiano le explica y dice, no, porque mi corazón me lo dictamina, porque mi corazón me lo dice, porque... Y él creía que todo, el Cristiano le muestra, y yo se lo explico así nada más. Es largo, tiene como 4 hojas ese diálogo, está buenísimo. Pero él le dice que si todos esos deseos y todas esas cosas del corazón no están fundamentados en la palabra de Dios, lo que ha dicho, no sirve de nada tu corazón porque está contaminado por el pecado. Entonces debemos entender eso. ¿Cómo podemos hacer? No es así como muchos dicen, no, siento a Dios que me dijo. Dios me dijo, no, se te sentó un demonio. Eso es lo que pasó. Tu corazón. Nunca vieron eso que habla en la Biblia y dice, vamos a ver lo que Dios nos dice. A mí me tocó acá. Unos días vino un pastor y abrió la Biblia y dice, a ver qué Dios dice. ¿Cómo que Dios dice? ¿Dónde saliste? Un esotérico, ¿cómo se dice eso? Sí, un brujo. Abre la Biblia. A mí me sorprendió que acá, bueno, en el centro, o sea que hay alguien que sé que supuestamente es algo reformado y dice que abrió la Biblia a ver qué decía Dios. No, estudiá. Preparate, varón. ¿Cómo así a ver qué me dice Dios? ¿Qué es eso? No, te estás guiando por tu corazón. No es así. Entonces hay que tener cuidado en estas clases de sabiduría, porque nosotros no podemos, yo mismo, aunque usted no crea, ¿por qué busco las palabras? ¿Por qué indago? Porque yo no me guío por mi corazón, yo no me guío por mi entendimiento, yo no me guío por los años que estudié. Yo todas las semanas me preparo y estudio y le pido por favor, ayúdeme porque lo hago porque no veo otro hombre que hay acá. No lo hago porque me gusta enseñar y jactarme, porque acá hay una necesidad y alguien tiene que hacer algo. Y no porque yo sea el mejor ni nada, lo digo hace años. Hay otros que me aventajan, que tienen sus diplomas y sumen sus estudios, pero lo único que les gusta es andar de convención en convención nada más. Eso no es así, amado. Hay que amar. De verdad lo que hacer, tratar de dedicarle tiempo a la persona y a la misma vez tenemos que luchar con nuestro pecado, con el orgullo y con todas las cosas que tenemos. Es una ardua tarea que tenemos nosotros. Encima mayormente aquellos que tienen que enseñar mayor se nos exige a nosotros. Entonces debemos entender eso. Ahora tenemos una ayuda a nosotros que es en Cristo donde nosotros tenemos la sabiduría. Si alguno no ha venido a Cristo, hoy es un tiempo de gracia, amado. Y Dios dice de que en Jesucristo puedes tener sabiduría. Primero de Corintios 1:30 dice así, pero en Él, o sea, hablando de Cristo, vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Si alguno no está en Cristo y alguno ha sido confrontado con el pecado, porque Dios dice que, como estuvo hablando de Sodoma y Gomorra, va a castigar el vivir una vida impía, y como dijo Pedro, teniendo en cuenta que todas estas cosas van a ser desechadas, puedes vivir como quieras, no hay problema, gástate al carretel, pero algún día como la costurera se le acaba el carretel, o sea, te va a acabar la vida, y te vas a encontrar con tu Creador. Entonces, ¿qué sucede? Pero en Cristo tenemos esa sabiduría y en Él, el Lobo que se ha encarnado, ha vivido de verdad, que cuando hablamos de sabiduría fue el único que pudo vivir una vida recta y justa como Dios quería y demandaba. Y en Él, todo lo que estamos, y si alguno no está, puede correr al refugio. En Él es tu roca de salvación, tu castillo fuerte, donde puedes aferrarte. Se viene un juicio, no sabemos cuándo, pero tenlo por seguro como Sodoma y Gomorra llegó, Dios va a cumplir su palabra. Entonces, seamos sabios en buscarlo, es un tiempo para poder buscarlo, las puertas están abiertas para poder entrar. Entonces debemos tener esto. En este tiempo que me queda me trae a curar porque no puedo dejar, mostré todo lo negativo y ahora tengo que encontrar lo positivo. Discúlpeme, pero no puedo
mostrar una moneda solamente sin lo otro. ¿Está bien? Gracias. Voy a mostrar cómo debemos vivir la sabiduría divina. Sí, gracias. Me secamos la... Toma apunte. El contraste, entonces, de vivir una vida sabia, en contraste de qué? De no vivir una vida mala o perversa, podríamos decir, en ese sentido. Pero la sabiduría, dice así, pero la sabiduría después, no, a ver, de momento, porque donde hay celo, contención, pereza, pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente, acá está, pura, después pacífica, amable y benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Espero que me dé la voz. Entonces, primeramente, ¿qué dice? Pura, dice ahí. Primeramente, pura. ¿Qué es pura? Es protonmen acne, sería acnos. Ahora, lo que me llamó la atención de esta palabra viene de una raíz que la palabra acnos, aquellos que conocen la palabra agios, es santo. Primeramente santa, si quieren decirle. Debería ser como un sinónimo. ¿Cuál es la primera rasgo distintivo de una sabiduría de un hombre que vive? Bueno, es puro, es sin contaminación, busca apartarse de las cosas de este mundo. ¿Sabe que la iglesia ha sacado fuera? Entonces, vivir sabio es salir, no meterte ahí con Sodoma y Gomorra. O sea, soy sabio como por eso peregrino. Huí de la ciudad de destrucción, sé sabio. Entonces, dice primeramente tiene que ser pura. De ahí la palabra agnesia o agnos viene de la raíz de hagio, de santo, puro, o sea, de falso, ¿no? Una persona que podríamos decir busca purificarse en el sentido de este mundo, un corazón purificado. Salomón, perdón, no, creo que era David, que cuando él dice purifícame con hisopo, creo que algo así, límpiame más y más. Él buscaba eso, a pesar de que había caído de pecado, buscaba que el Señor lo limpiara, que el Señor lo purificara. Por supuesto, ¿dónde puedes conseguir eso? Bueno, si alguno no está en Cristo, la sangre de Cristo te purifica, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado si no estás en Cristo. Y si estás en Cristo y todavía estás viviendo, o a veces caemos en pecado, bueno, la sangre de Cristo todavía, o el Evangelio sigue estando vigente para nosotros. No es que creemos una vez, ya está. Constantemente tenemos que ir a la cruz. ¿Para qué? Para limpiarnos las manos y los pies. Porque nos ensuciamos. Entonces es importante que nos volvamos a limpiar de nuevo todas nuestras cosas. Entonces la sabiduría es una persona que, a pesar que si es un cristiano, vive purificándose, limpiándose. ¿Por qué? Porque nos ensuciamos. Entonces es pura. ¿Qué es? Él busca vivir una vida, pero a pesar, lamentablemente vivimos en un mundo caído. Lamentablemente nuestro cuerpo gime con dolores de parto, esperando la redención como este mundo. Pero ¿qué pasa? Entonces, como vivimos así, nos limpiamos, como eso que entraba y se lavaban los pies, como venía del mundo, ¿vio? Que el Señor le limpia los pies. Bueno, así, nosotros vivimos acá, pero también, entonces, un hombre sabio, una mujer sabia, se purifica, se limpia a sí mismo, va a la cruz continuamente, sabe que todavía no ha sido glorificado. Santiago 4.8, como vemos el domingo que viene, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, escuche, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Ves? Purifíquense todavía, límpiense todavía sus mentes, su ser. En ese sentido nos manda Santiago a que se limpien, a que se purifique, a que se esté apartando. Es una persona pura, una persona sin contaminación, un santo, un puro que busca moralmente crecer con los años. Un año, 2, 5, 10, lo que vas llevando, no vas a ser el mismo. Te vas buscando una pureza moralmente, los sentimientos, todo se va a ir, te tiene que ir limpiando. Mateo 5.8 dice, bienaventurados los que son de limpio corazón o puro corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, no creí en Dios, ya está. No, estás viviendo una vida de sabio.
porque dice los puros, aquellos que de verdad buscan, a pesar de todo que se ensucia, tienen ese anhelo, como Pablo, quiero, te voy a servir, quiero, anhelo. Entonces, no es que solamente sufre, sabe que todavía no lo ha alcanzado, pero procuran eso. Primero Juan capítulo 3, versículo 3, dice, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Quién es puro? Cristo Santo. Entonces, si tienes esta esperanza, si espera que Cristo venga, primera de Juan capítulo 3, dice, purifícate a ti mismo. ¿Por qué? Porque Él es puro. Algo parecido si haces santo porque yo soy santo. Purifícate, Salmo 51 también dice lo mismo, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame más y más de mi maldad y seré como la nieve, dame un corazón limpio y recto de mí. Eso es lo que busca un cristiano continuamente es su anhelo. Él quiere, de alguna forma, si no fuera porque está acá para servir con su don y ayudar, él le gustaría estar ya allá. Yo no sé ustedes, yo quisiera estar allá. Pero aunque ustedes no lo crean, sé que hay mucho trabajo por hacer acá, de verdad. Hay mucha gente que necesita de Cristo, otros quizás ser instruidos, necesitan una palabra, no sabemos, hay trabajo. No podemos ser egoístas, vamos a decir, no, me quiero ir ya. No, no es así. Mire si se hubiera ido Pablo y todo en esa época. ¿Qué pasó con nosotros? No, entonces tenemos que tener un trabajo, pero a la misma vez, como si no faltara, hay que limpiarnos dentro de nosotros. Bueno, entonces sigue diciendo él, ¿qué dice? Sabiduría que es pacífica, no, perdón, dice sabiduría que es pura, después pacífica. Bueno, pacífica, ¿qué es? Epeitá, viene de la palabra eirenique. Acuérdense de la palabra eirene, que significaba paz, eso es pacífico, una persona que busca hacer la paz. Ya el Espíritu Santo hizo la paz porque nos aplicó la sangre de Cristo, hubo reconciliación, no hay guerra, entre nosotros tenemos la paz, la reconciliación que Cristo nos ha dado. Ahora que somos nosotros, pacificadores somos nosotros. Un hombre que es sabio, una mujer que es sabia, es una mujer pacificadora, es un hombre pacificador, es amante de la paz, él lleva la paz, él lleva el calzado de la paz. No entra ahí y empieza a buscar chisme, pelea, celos, contienda, no, es una persona que busca la paz. No pasa por alta la transgresión, pero trata de traer la paz en Cristo. Entonces, en ese sentido, es una persona madura, sabia, está viviendo en paz. Entonces, él busca vivir una vida pura, vivir una vida en paz. Eso es lo que dice Santiago ahí. Es una persona que está procurando buscar la paz. Creo que si no me equivoco, porque a ver, deme un segundo, ya me voy a apurar, pues ya estoy terminando. Creo que es Mateo. Lo voy a frenar, lo voy a dejar ahí porque los últimos versículos tengo que buscar ahí. Hoy no tengo esta Biblia en la mano porque es pesadísima, de verdad. Dice así. Acá está. Versículo 9, capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, una persona que es sabia es pacífica. Y fíjense lo que dice ahí. Una persona que busca hacer la paz, cuando está en una pelea, usted lo ve que está en paz. No es que es un quedado así, se aguanta. Él tiene paz. Él fue reconciliado. Él ve el pecado de otra persona y ve el pecado y tiene paz. Él podría salir al encuentro capaz y reclamar derechos, pero no, él se mantiene en paz. Y fíjese lo que me llama la atención, dice, esas personas son llamados hijos de Dios. Amados, si no están demostrando, ustedes no están demostrando ser pacificadores, en el sentido, no solo cuando predica, porque usted predica es un pacificador, busca la reconciliación entre Dios que está irado y el hombre, busca hacer las paces. Eso lo hace con el Evangelio. Pero acá estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de vivir una vida sabia. Y para vivir una vida sabia, usted debe ser un pacificador, una persona que de verdad busca siempre llevar las cosas a Cristo, tratar de aplicar el Evangelio, tratar de mantener la paz. Es todo lo contrario a un desorden.
El pecado trae ira, enojo, contienda, violencia, todas esas cosas. Pero no es así. Por eso vino Cristo, amado. Porque toda la ira, el enojo, todas esas cosas ya estaban en el mundo. Mire si baja ahí con su poder, y él podría hacerlo, con llama, como dice que va a venir con sus ojos, con su llama, y va a venir pisando. Pues, pero hoy es un tiempo de gracia y nosotros también debemos reflejar. Aquellos que son hijos, son hijas de Dios, son hombres que son pacificadores, buscan llevarlo todo cautivo la mente a Cristo. Reconciliar, tratar de hacer la paz. Tengo que cambiar algo, bueno, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué te parece? ¿En qué te he ofendido? Yo te pido perdón, de verdad, quiero hacer la paz contigo. La persona dice, ¿cómo? ¿No me paga así? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque Cristo me perdonó y Él sabe hablar y busca siempre las cosas de alguna forma llevar a la persona a reconciliar y llevar, si algo se rompe, Él no busca, mira te cayó y lo ensucia, no, Él trata de ayudarlo, trata de buscar la paz. Necesitamos esas clases de personas. Ya tenemos mucho que chisme y las personas que se buscan sacarle el cuero a las personas, pero hay pocos que buscan ayudar a la otra persona, de verdad buscarla hacer la paz y de verdad en ese sentido, esa es una persona que dice que es Irene y se busca paz, es una persona que de verdad está buscando ayudar, está buscando traer la paz y reconciliar ahí a las personas con Cristo. Dice porque donde hacerlo, dice primeramente es pacífica, amable, benigna. Bueno, la palabra ahí que es amable, no sé si la anoté la palabra amable. ¿Eh? Sí, sí la tengo anotada por acá. Un momento. De lo alto dice es amable. Bueno, la palabra sería, sí, se puede traducir un poco difícil de traducirla, pero una persona podría decir dulce, que es razonable, una persona que de alguna forma es amable o gentil, una persona que busca eso, no busca, es todo lo contrario de una persona rencorosa, odiosa, rencillosa, es una persona que es, podríamos decir, medio parecido con lo que sigue después, que es benigna, algo parecido a eso, ¿no? En ese sentido, él no tiene pagar mal por mal, en ese sentido, él es de una forma, también como parecido a la otra palabra que aparece benigna ahí, en ese sentido. Bueno, es una persona dócil también podríamos decir que se sujeta a la palabra de Dios, en ese sentido, ¿eh? Voy a tratar de seguir avanzando. Si ustedes ven un poco de la bienaventuranza, van a encontrar mucho de esto, los mansos, los misericordiosos. Y hablando de los misericordiosos, voy a tratar de llegar a ese punto. Mamá Leonina, llena de misericordia. Fíjese, la otra vez pero esta está llena, habla ya de una llenura. Yo he escuchado que por lo menos 2 veces, llena de Espíritu Santo, pero acá llena de misericordia. ¿Cómo? Llena de misericordia. ¿Qué es eso? Llena de misericordia. Misericordia. Eleos. O sea, ¿qué es esto? Es una persona, ya lo vimos, ¿te acuerdas que dice que la misericordia vencerá el juicio? Cuando vimos también a Santiago, ¿qué es esto? Una persona misericordiosa. Cuando estuvimos hablando la otra vez, no tenía la relación, vamos a decir, de la que muchos creen que es, pero sería como, a ver cómo puedo explicar. Es una persona que pone por acción, podríamos decir, el querer obtener compasión, podría ser más compasión de la persona, como ese que fue y le agarró del cuello que estuvimos viendo, se le había perdonado y no tuvo misericordia del otro, en ese sentido. Bueno, es un misericordioso como el buen samaritano, en ese sentido. Ayudar, ves al prójimo necesitado, que Dios te ayude. No, es una persona que siente ese dolor, es movido a misericordia por el hermano. En ese sentido no es que se preocupa tanto por el bueno, en ese sentido es ayudar al prójimo, dar al prójimo. En ese sentido tiene la palabra ahí de misericordia, de Eleos, que aparece ahí. Es un poco más amplio ahí, pero él se preocupa por los necesitados, se preocupa por los que sufren, el dolor, están sufriendo.
Entonces él tiene la capacidad de no guardar rencor, no como lo vemos la raíz de amargura. Él es capaz de pasar por alto la transgresión, él no reclama derecho o cosas. Entonces está lleno de esa misericordia. ¿Cuántas veces me ofendiste? Una, no, 10, no, 70 veces. Es capaz de tener esa misericordia de no pagarle de acuerdo a como se merece esa persona. Entonces son personas que viven una vida sabia, se refleja, fuimos llamados a reflejar a Cristo. Y estamos en eso, debemos procurar en eso, si de verdad hemos llegado. Voy a tratar de llegar al último, haré apurándome. Pero la sabiduría después, pacífica, amable, dice de buenos frutos, dice, bueno, de buenos frutos. Bueno, de buenos frutos ya lo vimos nosotros. Es una persona, vamos a decir, que muestra con su vida, de verdad lo que cree lo va a demostrar, va a dar buenos frutos. Entonces en ese sentido su vida va a demostrar que está dando los frutos. ¿Frutos qué? ¿Qué frutos, Daniel? Bueno, los frutos del Espíritu Santo, amado. Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, longanimidad, templanza, dominio propio, etc. San Pedro que dice, a su fe añadirle esto y añadirle aquello. No solamente creí, están los frutos del Espíritu, tienes amor, un amor sincerado, tienes la fe. Entonces todas estas cosas son importantes para vivir una vida como Dios quiere. Los frutos, dice, ¿qué son buenos frutos? Bueno, carpón, agatón, caloi, carpoi. En Mateo 7:17 dice así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Qué es eso? Bueno, las buenas acciones serían los frutos de justicia, como dice Filipenses 1:11, que lleno de los frutos de justicia, que es así que son que por medio que el Señor Jesucristo va a recibir gloria y alabanza, y Dios mismo, cuando la gente vea tu fruto, van a dar gloria a Dios. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con esta mujer? Porque vieron los frutos. ¿Pero qué? Dan gloria a Dios. Para eso estamos. Adornamos el Evangelio también con nuestros frutos, con nuestra forma de vivir, como dije al principio. Cuando estén entrando, decía Moisés, esta gente que van a ver que son personas sabias de entendimiento por su forma. Reflejamos nosotros de verdad al Señor. Debemos hacerlo así, debemos buscar, debemos procurar, debemos anhelar nosotros adquirir esto. Ya voy llegando al final. Entonces dice, sin incertidumbre ni hipocresía. Bueno, sin incertidumbre. La palabra es adiacristo. Significa sin vacilación, no dudando. Viene de la palabra diacrinomeno, que significa que es un hombre sabio, que si no tiene incertidumbre, bueno, es una persona, es un hombre de fe. Que dice, con Santiago creo 1, versículo 6, que habla de un hombre que no duda, si no me equivoco, en el capítulo número 1, si no me equivoco, en el versículo número 6 era que leí, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la obra. Entonces, es un hombre que no duda, es un hombre que cree a la palabra de Dios. Él habla con autoridad, él dice, pero tanto creí, por lo tanto hablé, y yo le pondría, y por lo tanto viví. Creí, y por eso vivo, porque creo. Por eso el que cree se levanta y vive. Levántate y anda. ¿Por qué se levantó? Porque él creyó la voz de mando de Cristo y andó. Confió en la palabra de Dios. Y por eso andamos no por vista, andamos porque el Señor nos ha dado vida y creemos a lo que Él nos dice. Entonces debemos ser hombres sin incertidumbre, adiacritos, son hombres llenos de fe. Y ese es otro fruto del Espíritu, no sé si le saben. Amor, gozo, paz. Entonces, debemos creer a la palabra. Uno, para vivir una vida sabia, debo creer lo que dice. Si no, no voy a poder vivir porque no le creo a Dios.
Entonces es importante que adquiramos todo esto. Ni hipocresía, anupokritos, de upocrino. Esto es fácil, no ser un hipócrita, decir una cosa y hacer como los fariseos, que decían una cosa y decían otra cosa. Entonces, vamos a ir cerrando. Sería como algo fingido, una careta. Ustedes, un actor. Voy a tratar de ir cerrando. Está complicado la última parte, porque Santiago la complicó, aunque ustedes no crean. Me quiero apurar y es imposible. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Les puedo asegurar que es un texto muy complicado de entenderlo, pero vamos a tratar de entenderlo. Dice así: el fruto de justicia se siembra con paz. Está aludiendo, creo, acá a un poco a lo que es la siembra y la cosecha. El problema es que él dice que se siembra el fruto. Si usted entiende la ley de la siembra y cosecha, se siembra la semilla primero y después se cosecha el fruto. Pero él dice, es complicado, pues, y el fruto de justicia se siembra en paz. Pareciera como que si tuviera como si tuviera de alguna forma complicado el texto. Pero yo lo voy a parafrasear según lo que yo entiendo. ¿Sí? Como que se siembra en paz. Ahí en paz es en ireinei, es espereiretai. Que viene la palabra que es espereiro, viene de sembrar, o sea, la simiente, que es sembrado, el fruto. Bueno, acá vuelve a la metáfora él de sembrar, o sea, de lo que había en esa época en Palestina. Ahí. ¿Cómo es esto? Bueno, es como un círculo, que así que sería nosotros que lo que sembramos y el fruto de justicia, o sea, justicia sería el fruto que adquirimos. Justicia sería vivir una vida justa, como la que Dios dice, una vida recta, como la que Cristo vivió, pero es por medio del poder que nos da. ¿Cómo vivimos esta vida justa? Cuando se siembra en paz. A ver si lo puedo parafrasear. Cuando usted procura vivir una vida de paz en Cristo Jesús, en la que Él nos ha dado, ese ciclo se repite. Mientras usted va sembrando paz y va sembrando el fruto de justicia, es un ciclo continuo. Y de esa forma usted va a llegar hacia el final viviendo ese continuamente. Porque lamentablemente Satanás, el mundo, vive atacando. Usted continuamente está sembrando la paz y debe estar sembrando la justicia, cosechando eso, y al otro día otra vez vuelvo a sembrar porque el otro vino, me plantó una noche el enemigo cizaña, y yo otra vez debo plantar. Estamos en eso. Están aludiendo algo de eso de siembra y la cosecha. Hay continuamente. Vamos a estar sembrando paz para cosechar justicia y así continuamente. Ha quedado algunas cosas que no lo crean afuera, pero es hora de ir cerrando. Amado Padre, venimos, Señor, al trono de la gracia por medio del Señor Jesucristo. Le agradecemos, Señor, porque usted nos ha mostrado en el día de hoy, Señor, su palabra. Nos ha mostrado, Señor, para poder vivir una vida sabia, Señor, de acuerdo a como usted demanda, Señor. Y es lo que usted ha dicho, no es conforme a lo que el hombre dice, o su sabiduría, su entendimiento, Señor, o su filosofía, sino de acuerdo a lo que su palabra nos ha revelado, Señor. Entonces, le pedimos, Señor, que usted nos dé su palabra, Señor, y como usted mismo dice en su palabra, voy a terminar leyendo algo de lo que dice usted en el capítulo número 2 de Proverbios, que dice: Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares por el conocimiento y por el entendimiento diré tu voz, si como a la plata la buscares, la escudriñares como los tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y el entendimiento. Y él provee de sólida sabiduría a los rectos. Ese escudo lo que caminan rectamente. Es el que guarda la vereda del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia
juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y el conocimiento fuere dulce de tu alma. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque todo esto lo hemos adquirido en Cristo Jesús, Señor, que es nuestra sabiduría, nuestra redención, nuestra justificación, Señor. Le pido por las almas que no han venido y todas las personas, Señor, que han estado y han escuchado y han llegado al final, Señor, de la predicación, Señor. Le agradecemos por sí, como siempre, decimos amén. Amén. Amén.